Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 9, titulada Haciendo lo que es correcto. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Nehemías capítulo 5 versículos 5 y 6. Dice así: Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras vidas son de otros, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. El trabajo de Nehemías con las murallas y los portones de la ciudad había avanzado, aún en medio de los desafíos y los problemas enfrentados dentro y fuera del campamento. Nehemías, el fiel gobernador y profeta del pueblo, había trabajado arduamente a fin de solucionar tales dificultades. En esto existe una situación en particular que puede servir de lección para todos nosotros. Dios les había dado claras orientaciones con relación a los recursos y la manera apropiada en que deberían ser ofrecidos a los pobres. Sin embargo, después del exilio, el consejo divino fue ignorado por algunos que tenían otros intereses más allá de obedecer a Dios y ayudar al prójimo. Los más adinerados presentaban dinero a los pobres, pero les cobraban un precio muy alto por eso, haciendo que su propio pueblo se hundiera más y más en las deudas y la pobreza. Nehemías no se sintió bien con la noticia que recibió. La lección de esta semana nos habla acerca de la importancia de liberar a las personas de sus cargas y de darles esperanza. De esta manera, tal como los pobres fueron liberados y sus deudas condonadas en el pasado, en la actualidad podemos alegrar y conmemorar la misericordia de Dios para con nosotros, por habernos libertado del pecado y perdonado nuestras faltas. Aún contra todas las adversidades que habían surgido, Nehemías avanzaba más y más valerosamente en su propósito. Consiguió reunir al pueblo y dar inicio a la reconstrucción de los muros de Jerusalén. No obstante, existía otra situación que estaba incomodando a Nehemías. La historia de esta semana sucedió durante el periodo en que el pueblo de Dios intentaba reconstruir las murallas. Claro que no podían contribuir financieramente a causa de su pobreza. El texto clave refleja la condición de los judíos en Jerusalén en la época de la reconstrucción de las murallas. Nehemías encontró una situación difícil que necesitaba ser resuelta de la manera más rápida posible. El comentario bíblico adventista aclara la razón por la cual Nehemías se sintió tan indignado. La ley ya era bastante dura al permitir a los hombres que vendieran a sus propias hijas por un tiempo determinado o que la tierra fuera arrendada. Sin embargo, los ricos habrían transgredido la ley en espíritu, sino en letra. Tenía el deber de socorrer a sus hermanos más pobres en tiempos de dificultades económicas, pero no oprimirlos. Nehemías, sus parientes cercanos y sus seguidores habían ayudado a los pobres hasta donde habían podido, pero los ricos habrían usufructuado todo lo posible a expensas de sus compatriotas. Es fácil comprender que Nehemías, un hombre capaz de enardecerse cuando se despertaba su sentido de justicia, hubiera estado enojado con estos aprovechadores desalmados e inescrupulosos. Los líderes de Dios son personas justas que no se conforman con las cosas equivocadas. Ellos salen en defensa de los oprimidos porque tienen la conciencia de que eso es lo que Dios espera de ellos. Si vivieras alguna injusticia que está siendo cometida cerca de ti, no lo pienses dos veces. Toma las medidas necesarias a fin de que la situación pueda resolverse. Si fuera necesario, pide ayuda de alguna otra persona que esté capacitada para hacerlo. Y entramos al espacio de los datos curiosos de la lección número 9, para ver si lo sabías o no. Número 1. En razón de la conducta egoísta de algunos de los que habían regresado a Judea, Dios no había bendecido la tierra y por consecuencia la agricultura no habría producido buenos resultados. A fin de sobrevivir, las personas que trabajaban en el campo comenzaron a comprar los alimentos a crédito, a precios elevadísimos, y todavía peor, habían tomado préstamos de dinero de los ricos a muy altos intereses, a fin de poder pagar sus propiedades, y hasta habían entregado a sus hijos como esclavos para poder pagar sus deudas. Número 2. No existía problemas en prestar dinero a quienes lo necesitaran. El problema radicaba en los intereses que estaban cobrando, con el objetivo de sacar ventaja de la otra parte. Número 3.
Todo indicaba que Nehemías y otros judíos que pensaban como él compraron a los judíos que habían sido vendidos como esclavos a los extranjeros y después los habían liberado. Número 4. El gesto simbólico de Nehemías de sacudir el doblez de su manto indicaba la seriedad del juramento y del compromiso que el pueblo estaba asumiendo delante de Dios y de los hombres. Entonces, la falta de cumplimiento de este juramento provocaría la maldición a los involucrados. Número 5. A esa altura de los acontecimientos, Nehemías ya estaba actuando como gobernador de la provincia de Judea, de acuerdo con la autorización del rey Artajerjes. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6 versículos 2 y 10. Parece que los judíos habían olvidado las leyes que Moisés les había dado para proteger a los pobres y para ayudarlos a comprender el significado de su propia liberación. En ese momento que Nehemías se enteró del problema, se sintió muy airado, pero en vez de tomar resoluciones inmediatas, prefirió pasar algunos momentos en oración y reflexionar acerca de este asunto antes de hablar al pueblo. Cuando estuvo listo para tratar el problema, no usó solamente palabras, sino también actuó. Reunió los recursos necesarios para comprar de nuevo a los hijos que fueran entregados como esclavos a fin de saldar las deudas, y después desafió a las autoridades a reaccionar con bondad. Lo que más impresiona con respecto a esta historia es que ellos estuvieron de acuerdo y siguieron el ejemplo de Nehemías. Resulta difícil imaginar cómo solamente algunos años de esclavitud en Babilonia hicieron que los hijos de Dios olvidaran no solamente cómo eran antes, sino también quién eran y para qué habían sido llamados. El problema comienza cuando se tiene dificultad para recordar. La palabra recordar aparece utilizada 10 veces en el libro de Nehemías, porque si no tenemos cuidado, con toda seguridad nos olvidaremos. Durante el cautiverio egipcio, los hijos de Dios olvidaron quién era su Dios y en consecuencia se olvidaron de su propia identidad. A lo largo de los años, Dios necesitó hacer recordar a su pueblo que las leyes que brindó no solo son para restringirnos, sino para mantener siempre ante nuestros ojos su carácter maravilloso. Después de 3 años de esclavitud, el pueblo debería haber hecho donaciones en gran cantidad para minimizar el sufrimiento de los pobres. 7 años más tarde, de acuerdo con la legislación de Dios, todos deberían haber sido liberados. Sin embargo, el pueblo simplemente se olvidó. De esta manera fue que Nehemías les recordó las orientaciones de Dios y señaló su comportamiento equivocado. Ellos se arrepintieron e hicieron lo que era adecuado. Esta es la respuesta de las personas fieles que al ser tocadas por el Espíritu de Dios obedecen. ¿Y qué sucede con relación a ti? ¿Existe algo de lo que necesites arrepentirte? Y a partir de este momento comienza a hacer lo que es correcto al lado de Dios. La historia de esta semana también aparece narrada en los capítulos 54 y 55 del libro Los Ungidos y presenta la misma realidad que en nuestros días. Y nos veremos en una próxima lección, Centinelas.